mis manos trabajen la paz, que si muero me mates de amor, nada particular. Que vuela libre como canta la paloma. Bienvenidos a Lo Controvertido del Derecho, un programa del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. En esta área que nosotros le hemos reflexionado, reflexiones jurídicas. Hoy con un tema por demás interesante y que a todos los jaliscienses nos ha puesto con mucha atención en este tema. Nos ha puesto a todos en la atención del tema. Vamos a hablar sobre los derechos humanos en el contexto de la desaparición de personas. Un tema muy sensible. Y para ello hemos invitado a uno de nuestros jurisconsultos más destacados del estado de Jalisco. Él es presidente, bueno, mejor dicho, que se desempeñó como presidente del Colegio de Abogados del Foro de Jalisco. Fue presidente de la Federación de Colegios de Profesionistas de Jalisco, delegado estatal en Jalisco de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, miembro del número de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho de Trabajo y la Seguridad Social. También miembro del Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Desde agosto del 2007 al 31 de agosto del 2024, laboró en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, donde se desempeñó como primer visitador general, realizado acciones y programas trascendentes para la divulgación, defensa y protección de los derechos humanos. También, por supuesto, ha sido autor de varios libros sobre el tema de los derechos humanos. Se destaca como profesor de la Benemérita Universidad de Guadalajara y es miembro del claustro de doctores del Instituto de Estudios Jurídicos, del cual también él es doctor en Derecho por esta institución. Le vamos a dar la bienvenida, por supuesto, al doctor Javier Perlasca Chávez. Muchas gracias. Con todo el gusto de estar contigo, Guillermo, en este instituto y pues platicar de lo que tengas a bien, con todo gusto. Qué fortuna estar aquí en tu casa y que nos hayas aceptado la invitación para hablar sobre este tema. Pero antes que eso, Perlasca, ¿de dónde es tu apellido? Perlasca es italiano, mi abuelo paterno nació aquí en México, es una anécdota muy curiosa, pero mi bisabuela ya venía embarazada de mi abuelo y pues fue la fortuna de que en ese suceso después, posteriormente yo naciera. Es italiano del norte de Italia, de cerca de Milán. De hecho hay un lago muy bonito que es el lago de Como, de ahí es mi apellido Perlasca, seguramente lo has visitado. La calzada que circunda ese lago lleva el nombre de mi abuelo. Entonces, como ves, pues ese es el origen. Pero yo soy más mexicano que... Claro, pero no es un apellido No, común de en hecho México. todos los Perlasca que vivimos en México, no somos muchos, somos del mismo tronco. ¿Y por qué abogado? ¿Por qué te gustó ser abogado? Pues fíjate que esto surgió en la secundaria. Mi padre en paz descanse era ingeniero, topógrafo, y por ahí quizás me traía yo la idea, pero después en las clases en la secundaria de civismo, te recordarás, historia de México, después historia universal, y luego estas partes de humanidades. Yo estudié en la escuela técnica número 31 en Lagos de Moreno y tuvimos una currícula de materias muy completa y una de ellas era Introducción al Estudio del Derecho. En ese contexto de materias, y ahí me surgió la curiosidad y ya me perfilé para venirme a estudiar aquí a Guadalajara, porque en aquel entonces no existían universidades en Lagos de Moreno. Ahora hay muchas universidades, incluyendo un centro universitario de la Universidad de Guadalajara.
Esa es la Y razón. entraste a la Facultad de Derecho Aquí en de la Universidad de Guadalajara, es Guadalajara. correcto. Y tu maestría es también en la En Universidad. la Universidad de Guadalajara. Y bueno, agradecido aquí, el doctorado es aquí en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos. Y luego tú eras abogado postulante, por lo que refieres Es y correcto. llegaste a ser presidente de uno de los colegios Sí, más importantes del estado de Jalisco. ¿Y manejabas qué materia? prácticamente todas más me empecé a perfilar en el derecho civil, el derecho mercantil y después en el derecho de daños indemnizatorio, Estabas en materia corporativa, empresarial. Ahí sobre empezaste. todo, y atendiendo temas civiles y mercantiles principalmente. No llevaba temas agrarios ni fiscales, digamos por exclusión, y los asuntos penales que me gustan mucho, pero solamente ya de los asuntos de mis clientes que ya tenía conservados, no abierto a atender ese tipo de asuntos. Esas tres materias las atendía con otros Luego un compañeros. giro de 180 grados y de pronto ya te vimos en el tema constitucional, apasionado por los derechos humanos. Es correcto. ¿Cómo llegaste ahí? Pues en el 2007, el presidente electo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos me invita a participar. Yo daba el seminario de Derechos Humanos en ese entonces en la Universidad de Guadalajara y además pues había una relación, sabía de mi experiencia en el tema y me invitaron y me quedé hasta el último de septiembre del año pasado, hasta agosto cumplí 17 años, un mes, una función muy bonita respecto de lo que puedes ayudar y servir sobre todo a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Me dices tú que una función muy bonita. ¿Qué tan agradable? Desde el punto de vista del servicio, mira, voy a tratar de reducírtelo. Cuando alguien acude a derechos humanos, generalmente, en la mayoría de los casos, no pudo resolver su problema, pero sobre todo se lo revictimizaron en el servicio público, ya sea alguna dependencia municipal, y ahí con nosotros hacemos todo lo necesario para restituirle ese derecho, y eso es muy satisfactorio. ¿Realmente el Estado cumple con las recomendaciones o hay que tener una alta resistencia a la frustración de ver cómo está la situación, de trabajar en función de los derechos humanos, de este escudo ciudadano en defensa de la dignidad de las personas, con un Estado monolítico, con un Estado sordo y ahora con un Estado opaco? Sí, mira, se caminan en esos dos derroteros. Por un lado, sí se ha avanzado, pero hay una resistencia natural, digámoslo así, lo que se hace en una dependencia de esa naturaleza causa molestias. A nadie nos gusta que nos hagan observaciones, que nos diga que estamos haciendo mal el trabajo y mucho menos que eso, estar haciendo mal nuestro trabajo público, redunda en violaciones a derechos humanos. Pero se ha avanzado mucho, nos hemos encontrado también con personas sensibles que han aceptado y acatado las recomendaciones y han cambiado las prácticas públicas, las políticas públicas que han generado ese tipo de violaciones. Pero por otro lado, persiste también en gran medida esa resistencia, como bien lo señalas, y entonces se vuelve un Estado sordo o ciertos servidores públicos que lo ven como una molestia, lejos de verlo como una oportunidad, porque el servicio público, pues finalmente, nos guste o no, nos debemos a los demás. No es una cuestión de beneficio individual, como si pudiera ser el ejercicio de la profesión en la práctica privada. Aquí estamos dependiendo de prestar las acciones o a veces las omisiones que hagamos para beneficiar a la población, a la ciudadanía. Ese es el objetivo, así de sencillo. Y si no lo entendemos así, pues todo lo que hacemos mal, vamos a pensar que son ataques personales, y no lo son. Una pregunta muy general, Javier, que tiene que ver con la sensibilidad y con tal vez con la idea
de que la gente, las personas, en su imaginario, eh, perciben que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realmente no funcionan. Sí, mira, es una de las cosas de los estigmas, digámoslo así, que a veces hemos cooperado quienes estamos en ese servicio a construirlos, que ahí va a estar. Recordarás, por ejemplo, que aquí en Jalisco, y hace algunos años, un personaje de la jerarquía eclesiástica comentó que los derechos humanos se trataba solamente de defender delincuentes y se quedó. Bueno, con ese mismo esquema lo vemos. Lo que pasa es que hay dos cosas que sí habría que entender y quizás ahí no hemos trabajado lo necesario en el tema de difusión, de dar a conocer cómo funciona esto. Eh, Jurídicamente el tema de derechos humanos pertenece a un área que se llama no jurisdiccional. Y me explico. Los demás asuntos se resuelven donde una persona le gana a otra persona en un tribunal. Y esas resoluciones que dictan los tribunales son vinculatorias, las cumples voluntariamente y si no, te van a obligar a cumplirlas con la coacción de la fuerza del Estado. En el tema no jurisdiccional, no se trata de ganarle a nadie, se trata de que el servidor público no vuelva a cometer esas cosas o esas omisiones que generan una violación a derechos humanos. Las recomendaciones, en principio, y repito, en principio, no son vinculatorias. Se trata de que la fuerza de su argumentación y la fuerza de sus principios éticos puedan convencer a la autoridad a la que se le destina para que la acepte y cambie o cumpla lo que se indique en la recomendación. Javier, ¿qué falta para que se vuelvan vinculatorias? Porque creo que eso volvería eficaz. En un ulterior procedimiento se pueden hacer, pero yo no comulgo esa idea porque es dentro de un sistema completo de Estado, nosotros lo tenemos previsto en nuestra Constitución, son necesarios esos esquemas no jurisdiccionales, es decir, que no sean vinculatorios, porque aquí el esquema es mucho mayor, es una especie de, y lo voy a decir muy simplonamente, con tu permiso, es una especie de te hablo Juan para que entiendan todos los Pedros. Esto que se constituyó en una violación a derechos humanos no debe de suceder. Oye, Javier, pero volviendo a ese tema, pues entonces son como las llamadas a misa. ¿Sí? El que quiere va y el que no, Pero, el que no, no. pero ahora con tantos avances que ha habido desde el punto de vista del reconocimiento y estipulación ya normativo, una recomendación se puede luego volver una acción ya de carácter en un juicio, en una demanda que va a terminar finalmente ganándose. Eso se garantiza. Ahora, Javier, fíjate que las voces críticas que yo he escuchado más fuertes ni siquiera son de la sociedad, sino del mismo gobierno, Sí. que dice, no, eso no funciona, tiene un presupuesto alto, y efectivamente los intereses, no solamente del Estado, sino también de los partidos políticos, que dicen que las comisiones se han llenado de... Sí, es una observación que tiene mucha carga de verdad. Sin embargo, el enfoque hay que verlo. Repito, la principal razón de ser de estas comisiones son las víctimas. Y si no lo entendemos así, las comisiones no son órgano de gobierno, eso es muy importante. Si bien reciben presupuesto público, no forman parte de esa teoría de la división de poderes del Estado, ni de un organismo descentralizado paraestatal o desconcentrado de la administración. Simple y sencillamente son autónomos. Y si no hacemos valer esa autonomía para defender a las víctimas, entonces nos vamos a estar encontrando con ese tipo de observaciones. Es natural desde el punto de vista político que los partidos y quienes integran los grupos donde se decide esto lo vean así, porque
finalmente consideran que van a atacar a sus gobernantes que emergen de esos partidos y no es un pleito. Esa es otra de las cosas que hay que, a todos nos conviene que funcionen. ¿A quién no le gusta que tú los derechos que ya están reconocidos en tu constitución se te respeten? Pero si se te violan, se te restituya. Esa era la función y sigue siendo del amparo, por ejemplo. Y, Javier, ¿cuándo se fundó la Comisión de Derechos Humanos? Mira, en 1900 recordarás que hubo una reforma constitucional en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y en el 93 se empiezan a crear las comisiones, tanto la nacional, con la reforma se hace también en los estados y se generan. Entonces, ya han pasado más de 30 años, estamos por cumplir 32 años de se generan en ese esquema. Pero esto viene de muchísimo. El antecedente, digamos, más directo y parecido es la figura del ombudsman en los países nórdicos, Suecia, por Que ejemplo. ahora ya no es ombudsman, sino obusperso. Por el tema del lenguaje inclusivo, de la cuestión de género. eh, por ejemplo, si tú lees algún libro antes de esto, hay un principio constitucional que es el principio pro homine, que todo mundo, los mejores tratadistas que veas lo van a usar, pero en latín es en favor del hombre. O sea, la persona, sí, del hombre. Y entonces lo cambiamos a pro persona. La palabra pro persona no tiene género, no tiene sexo y aplica a cualquiera. Y ahora Es algo parecido. ¿qué son progresivos? Porque, entre otras cosas, se van actualizando y deben de actualizarse en los hechos, no necesariamente en la norma, porque siempre la norma va retrasada, la norma legislada me refiero, sino en los hechos. Es decir, las conquistas de esos derechos, el reconocimiento de esos derechos no puede ser regresivo. Si por más que, te voy a dar un ejemplo, se proscribió la pena de muerte en nuestro país. Vamos a suponer que todos los mexicanos con derecho a voto volviéramos a votar y se aprobara que se impusiera la pena de muerte para ciertos delitos que ofenden gravemente, altamente a la sociedad. Como nosotros suscribimos varios tratados internacionales, incluyendo esa reforma constitucional en sede nacional, más nos tardaríamos en llevar ese procedimiento para que se viniera una resolución de carácter internacional diciéndonos, oye, tú lo sabes muy bien, uno de los tratados que suscribimos es el Tratado de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En una de sus disposiciones dice que el país parte no puede invocar su derecho interno para incumplir un tratado. Sí, la famosa pacta sunt servanda, te obligaste a cumplir lo que adquiriste en ese compromiso, tratado, pacto, convenio, convención, como tú quieras. Acuerdo. Así es. Y entonces tienes que cumplirlo. Uno de esos principios que asumiste es el de progresividad. Por tanto, no puede ser. Y la progresividad nos permite entonces mejorar los derechos, porque de lo que se trata es de que los disfrutemos, no que estén ahí como una nominación muy bonita, sino de que, y para eso también se crean las instituciones, los mecanismos en caso de que se violen. Yo uso mucho el ejemplo del juicio de amparo porque este es muy antiguo en nuestra tradición mexicana. De hecho, otros países nos la copiaron. Recordarás, hablamos mucho de la fórmula Otero, de dos jaliscienses, de Ignacio Luis Vallarta, que le dieron mucho contexto a estos temas en el siglo antepasado, el siglo XIX. Pero la función del amparo es exactamente igual, nada más en sede no jurisdiccional, en sede, digamos, donde convocamos a la buena voluntad y al deber que tienen o tenemos todos los servidores públicos de resolver en beneficio de las personas. No es nada antiguo. Si revisamos el artículo 39 constitucional, dice que esa soberanía radica en la población y se instituye para su beneficio. Pero no lo queremos ver así. Pensamos algunos que la función pública es más para beneficiar al grupo del que yo emerjo o para beneficiar ciertos intereses. Cuando forman un todo, cuando lesionan uno, están lesionando otros automáticamente. Entonces no los puedes separar. Hay una integralidad
pero hay coalición también de intereses Ahí, entre la libertad y la igualdad, que ha sido el debate correcto. universal entre Bobbio y Sartori. ¿Qué se debe de preferir? ¿La Así es. libertad De o hecho, la igualdad? actualmente, aquí lo vemos en el Cuando se instituto, colisionan, ¿qué pasa? vamos a hacer una ponderación. Para ese caso específico donde se da la colisión, no decir cuál derecho gana y cuál derecho vence, sino cuál en ese momento resuelve afectando menos el otro derecho y beneficiando bien. Los ejemplos los acabas de decir. De lo que se trata es de que se goce, pero sí es cierto. Lo vemos, por ejemplo, una manifestación, por decir algo de todos los días, donde el manifestante, ese derecho, ese fundamental de reclamar lo que no ha sido oído ni resuelto y toma las calles para salir a manifestarse, pero también hay un derecho de libre circulación, de deambulación, y chocan. Bueno, y lo vemos constantemente en el mes de marzo, donde Día está de las la Mujeres. manifestación, pero rompen vidrios, pintan monumentos. ¿Hasta dónde la libertad de expresión y hasta dónde el orden? Es correcto. Entonces, bajo esos principios de ponderación, entre otros, es importante ver cómo, primero, no desplazar un derecho al otro, que esa es una falsa postura. En mi opinión, no debe de ser así, sino cómo derecho que es legítimo de manifestación y de expresión, hasta dónde puedo tolerarlo. ¿Es válido? ¿Es válido Es válido, sí. salir a romper los vidrios, golpear? No debiera de ser, Pacientes. pero en esos casos, histórica y culturalmente, verás que no han sido escuchadas, que no han sido atendidas, Y que el por eso- problema y por eso- subyace, y por eso se debe de hacer eso. pues si tú ves los prolegómenos Y de, la ley que establece. hay unas sanciones y La obviamente Constitución misma establece límites a esa libertad así de es, expresión. así siempre los derechos de terceros van a estar. Ahora bien, cuando alguien me agrede en función de su libertad de expresión, pero rompe mis vidrios, rompe mis puertas, ¿el Estado está obligado a la reparación del daño? Si eres víctima, sí. De hecho, esa es una de las garantías, ¿verdad? Primero yo debo garantizar ese orden. Si no lo pude garantizar, entonces se procede. Ese es el tema importante, la Es reparación correcto. del daño por parte de las Además, un tema muy bonito. y es importante, pero lo platicamos ahora después de esta pausa. Estamos con el doctor Javier Perlasca Chávez, quien ha sido visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que estamos con él conversando sobre los derechos humanos en el contexto de la desaparición de personas. Ya volvemos. Estamos aquí en lo controvertido del derecho, en la parte que le hemos llamado reflexiones jurídicas, y como usted lo sabe, estamos con el doctor Javier Perlasca Chávez, hablando la responsabilidad patrimonial del Estado. Al final del día, hay un responsable. Sí, mira, siguiendo la línea que estamos hablando del tema de derechos humanos, hay una responsabilidad por violación a derechos humanos. Es más, si lo vemos en sentido estricto constitucional, un servidor público del ámbito que sea, con un hecho o con una omisión que viole un derecho humano, puede incurrir en 5 responsabilidades y lo pongo a disposición de cualquier experto en derecho. Yo sostengo que son 5 responsabilidades. Responsabilidad penal se constituye un delito. Responsabilidad administrativa por la función
que tiene responsabilidad civil, que puede ser demandado por la reparación, ya sea directa o indirecta, subjetiva u objetiva, por esa violación, responsabilidad política si se trata de un funcionario de un nivel superior y responsabilidad por violación a derechos humanos. Entonces, además, como tipo específico de responsabilidad, la Constitución, si no me equivoco, en los artículos 110 y 114 establece la que tú mencionas, la responsabilidad patrimonial del Estado, que hay una responsabilidad a nivel general y hay una responsabilidad a nivel del Estado y sus municipios, sendas leyes que regulan esto. Estas tienen que ver con una afectación que se traduce en cuestión pecuniaria o como su nombre lo dice, patrimonial, por una actividad irregular del servidor público o del Estado. Pero aquí quien repara el daño es el Estado, llámese municipio, llámese entidad federativa o llámese federación. Qué bien lo has dicho, por acciones Y por y omisiones. omisiones, así es. ¿Qué pasó en Teuchitlán? Bueno, en Teuchitlán digamos que es la expresión de una serie de violaciones Por acciones y omisiones. de todo tipo. De hecho, ya había antecedentes. Mira, el tema de desaparición de personas es un tema muy viejo, digámoslo así, en nuestro país, pero ha tenido un realce mediático y noticioso fácilmente en los últimos 15, 20 años, con un énfasis muy fuerte en los últimos 10, 12 años, donde todos los días vemos una nota de que con esas palabras levantaron a alguien, se llevaron o desapareció o una denuncia. Y esto, la desaparición es multifactorial por un lado, pero es pluriofensiva por otro, es decir, causa muchos daños. Y todo eso, detrás de ello hay responsabilidades, no las digo yo, están previstas. Por ejemplo, hay una ley general contra la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda que se aprobó en el 2017. Entonces tenemos tratados internacionales, convenciones que prevén de alguna manera tratan de que se sancione esta práctica. Así es que tenemos un marco jurídico muy amplio, tanto para prevenir como para sancionar. Y sin embargo, como nunca lo habíamos tenido, también como nunca, todos los días estamos viendo o teniendo noticia de que están desapareciendo muchas personas. Ese lugar era lugar, de acuerdo a la información que ha salido a la luz pública, donde tenían ahí para el entrenamiento, para los grupos organizados criminales, a estas personas que inicialmente seguro tenían un reporte o ficha de desaparición. Seguramente que estaban siendo buscados por sus familiares o por las instituciones donde ya había la denuncia de desaparición. Ahí mismo se encontraron restos humanos, lo que quiere decir que ahí los mataron y quizás hasta los cercenaron, porque en muchas de estas prácticas aparecen los cuerpos cortados. Y encontramos muchísimas prendas, zapatos, ropa, bienes, incluso hasta algunos especies de memorias o diarios, por llamarle así. Pero además actuó la autoridad, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Hubo un aseguramiento de acuerdo a como lo han reconocido las propias autoridades, y en ese contexto se derivaron muchísimas responsabilidades. No se cumplió con el deber de prevención, sí, se rompió la cadena de custodia, porque en la comisión de un delito hay que preservar el lugar de los hechos y hay una cadena de custodia para conservar, resguardar, porque todo esto va a servir como evidencia en un eventual procedimiento en contra de quienes resulten responsables. Después vimos por ahí que hasta se difundió público una serie de violaciones a esa cadena de custodias, a esos deberes que están previstos en la norma, pero además se contaminaron
desde el punto de vista del derecho criminal o penal, se contaminó la escena y se permitió que anduvieran hasta personas ajenas a la investigación de estos delitos y a la búsqueda de personas que, hago un paréntesis, son dos cosas diferentes, pero que inciden en lo mismo. Y bueno, pues no ha habido nadie que hable a favor de esto que se hizo, porque pues no hay manera de hablarlo a favor, se hizo mal y de tal manera que ya hasta la Comisión Interamericana, que ya está el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y obviamente aquí propios y extraños han estado señalando todos esos errores, todas esas omisiones, también acciones que no van a incidir en una adecuada función pública en el tema de desaparición de personas. Entonces, creo que ese es un ejemplo paradigmático de lo que representa esta situación tan dolorosa, tan difícil, como bien lo dijiste, tan sensible y que para mí va para largo, que es el tema de la desaparición de personas. Javier, en este sentido, hay mucha confusión de quién es la responsabilidad real y directa de la federación o del Estado. No, aquí hay, mira, de hecho, en materia de seguridad pública, como sabes, hay leyes, hay una ley general, hay leyes nacionales y leyes estatales que hablan de una concurrencia y hay una colaboración además y la función tanto preventiva policial. Una cosa es a quién le corresponde la competencia Claro, de la investigación y sanción del delito y otra cosa es la parte preventiva y de seguridad pública, que ahí van de la mano. Entonces, ahí, si lo queremos simplificar, en mi opinión, hay responsabilidades compartidas. Por supuesto que ya en un procedimiento de responsabilidad o en el propio procedimiento de la investigación de estos delitos y de todas estas prácticas, pues ya se deslindará qué responsabilidad corresponde, pero es compartida. Tanto los municipios, si leemos la ley general, tienen obligaciones específicas como el propio Estado, como la propia federación. No se trata de que como es un delito reconocido en una ley general, pues yo no tengo que ver nada. Claro que no. El otro argumento es transeccional, o sea, no me tocó en mi sexenio, no me tocó en mi gobierno, el Estado es uno. Y la función pública es una. Así de sencillo. Mientras esté persistiendo, ojalá que con el cambio de administraciones, borrón y No, pues no. no, el Estado es uno. En ninguna parte sucede eso. Se entiende y solamente yo así lo expreso, que normalmente pues queremos no aceptar que tenemos una responsabilidad, pero desde que aceptamos servir públicamente en esa función, la asumimos en las condiciones que la dejaron. Pero además, si te fijas, prácticamente son las mismas personas que venían trabajando en administraciones anteriores, quizás solo cambiaron En Rocky. Así es, o unos ya no están y están en otra área, pero esa información es la misma. Los procedimientos son los mismos, los expedientes son los mismos, los datos son los mismos, enriquecidos con lo que se ha ido trabajando. De ahí ya tengo yo una fuente de trabajo para, por un lado, prevenir que esa parte creo que no se ha atendido como debe de ser, y por otro lado, pues, buscar y encontrar a las personas desaparecidas, pero también a los responsables. Es una obligación, yo no lo digo, está en la Constitución, está en las leyes generales y está en las leyes Javier, tú particulares. trabajaste mucho en el sentido de la Recomendación General 3 del 2018. Es correcto. ¿Nos quieres decir en qué consiste esta recomendación? Mira, modestia aparte, es una de las mejores recomendaciones y más completas que en el tema de desaparición de personas en ese contexto A nivel se han nacional. emitido, no y internacional, hay que decirlo. Si tú la revisas, es una recomendación muy completa. Trajimos a colación todos los instrumentos internacionales, todos los instrumentos nacionales y todos los instrumentos locales, por un lado. Pero por otro lado abordamos el tema desde todas las posturas, desde la postura normativa, desde la postura de las víctimas directas y de las indirectas, que son los familiares, seres queridos
de las personas desaparecidas desde el punto de vista de la búsqueda de la persona como desde el punto de vista de la comisión del delito. Pero algo muy importante, también de la prevención. Y luego todo eso focalizado ya en las responsabilidades y deberes propios del nivel de gobierno, municipios, instituciones estatales, instituciones federales. Y además, no solo señalamos qué vimos o advertimos desde el punto de vista de nuestra función que no se estaba haciendo bien, que se estaba omitiendo o lo que se estaba haciendo mal, sino que también hacemos una serie de propuestas. Si tú las ves, es una de las más completas, vas a ver indicadores tanto para la función pública, para la búsqueda, para la persecución e investigación del delito, para la atención de las familias y para el tema interinstitucional, junto con un derecho que hoy se ha mencionado mucho, pero me parece que o no se quiere entender, que es el derecho, por un lado, desde el punto de vista penal de la coadyuvancia que tienen las víctimas, como de la participación conjunta en las investigaciones. ¿Sí? Todas las víctimas a raíz, primero, de los instrumentos internacionales suscritos por México y ahora a raíz de esta ley general que te menciono, que surgió en el 2017, tienen ese derecho, ¿verdad? E incluso tienen el derecho, si hay duda, por ejemplo, en los peritajes, de ellos aportar y que les permitan llevar peritos particulares para verificar si efectivamente se están realizando esas expertices como los cánones periciales lo determinan en esa materia. Entonces, es una ley muy completa, de mucha avanzada, que va de la mano con otra ley hermosa, hay que decirlo así, desde el punto de vista jurídico, como es la Ley General de Víctimas. Nosotros o quienes trabajamos o trabajan en la función pública, tenemos el deber de asumir, de cumplir eso. ¿Qué es eso? Todas esas disposiciones, si tú ves esas normas, nos llevan de la mano. ¿A qué me obligan? Sí, los 5 puntos fundamentales que me obligan. Prevenir y establecer nosotros, por ejemplo, en este caso, Trabajo de inteligencia. Cuando hablas de prevención, es un trabajo de inteligencia y de ¿Quién hace ese trabajo? y de análisis y de contexto. ¿Quién lo hace? Lo deben de policía, hacer el todos, ejército. es coordinado. Todo esto debe ser coordinado. O sea, el ejército también. tiene También de responsabilidad. todas las autoridades que intervienen de los 3 niveles de gobierno, incluyendo autónomos y de otra naturaleza, tienen la obligación de hacerlo, ¿verdad? La búsqueda, hay 2 líneas respecto de una desaparición de personas. La búsqueda, que va de la mano con la investigación del delito, pero no es lo mismo, ¿verdad? En cuanto se tiene una noticia de que una persona desapareció, inmediatamente deben de operarse todos los protocolos para buscarla, porque el principio que rige es el principio de búsqueda en vida. No esperar, como se sigue diciendo, no sé hasta dónde sea cierto ahora, pero sí un tiempo que es que dejes que pasen 72 horas, que pasen 24 horas. No. Preferible, como alguna vez Facto. un fiscal dijo, preferible sacarlo del motel y encontramos a la persona viva, Sí, como a que lamentarnos de no saber. Lo encontraron, pero no lo encontraron. Así es, eso es preferible. Pero la investigación del delito es simultánea y ahí nos señala una serie de protocolos e indicadores que hay que cumplir. La atención de las víctimas. Esa ley general es una ley fabulosa, tenemos una ley similar en el Estado. Es decir, ya tenemos todos los parámetros, ¿verdad? Se critica mucho y quizás con razón de que a lo mejor falte la voluntad. Pues si yo asumo, repito, una función pública y esa responsabilidad tengo que, así es lo primero. Yo fui servidor público, tú fuiste un tiempo servidor público y nos dice la norma, el famoso juramento que se ve en las televisiones, que aquí no es más que la la protesta de desempeñar el servicio público, y dice cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Entonces, todo lo que te estoy diciendo, como nuestros amigos, tú lo sabes, están en disposiciones de rango supremo, pero también de rango general
de observancia obligatoria, además. Entonces es la prevención. ¿Cuál es el otro punto? La atención a las víctimas. ¿En qué consiste? Por un lado, desde la atención de la denuncia, muchas de las cosas que se encontraron, muchos de los cuerpos que se hallaron, muchas de las líneas de investigación provienen de ellos. Y a veces no les hacen caso, se deja pasar. Son las madres buscadoras. Las madres buscadoras es un ejemplo muy claro de eso. Provienen de ellos Les han dado atención, no solamente apoyo económico, sino psicológico. de todo tipo. La ley habla de eso. Primero, la atención para la búsqueda e investigación del hecho de la desaparición y de localizar a la persona. Y segundo, los apoyos, atención. Esto se desprenden de la Ley General de Víctimas, de auxilio, apoyo, asistencia, hay medidas y en su caso, finalmente, de reparación del daño. Además, tienen el derecho de conocer la verdad y que se les haga justicia. Es desgarrador, imagínate eso, es desgarrador. Todos los días, La humanidad doliente. yo digo, lo ejemplifico así, cuando muere un ser querido y sabes dónde está, en el caso de esa muerte, Te aunque da haya paz. sido violenta, pues ya sabes dónde ir a rezarle o a llorarle o a platicar según tus creencias y tu Hay cultura. una paz espiritual. Pero cuando yo les digo, las mamás, las esposas, las hijas o las personas que todos los días buscan, en la noche mueren con la idea de que está muerto, pero no saben dónde está. Fíjate que Y al otro día amanecen y despiertan con la idea de que está vivo. Ya lo vimos, por eso el caso del rancho en Teochitlán es ejemplar. Ahí vimos que había gente muerta, pero también gente que la estaban capacitando desde el punto de vista de la práctica criminal, como para el sicariato, otras, pero que están ahí sin saber su destino, ¿verdad? Están vivos, secuestrado, privados de la libertad, ¿verdad? Entonces, mejor dicho, sí. eso hace que se despierten estas personas al día siguiente, es decir, mueren y reviven todos los días. ¿Qué vida es esa? No, Ricasens lo decía, la obligación del Estado es brindar seguridad y certidumbre jurídica. Y además está como uno de los principios fundamentales del contrato social, de nuestro sistema jurídico constitucional. Un contrato social donde la seguridad y la certidumbre jurídica sea parte fundamental para poder vivir en paz. Ese es me gusta, es una definición de seguridad pública. La confianza, ¿sí? La certeza de tener confianza dentro y fuera de mi hogar. Así de sencillo. Y la protección de la vida. Claro, que sin ese derecho todos los no hay contrato. Así es. ¿Cuál es el otro punto? Lo de las investigaciones, te decía, la línea de investigación lleva dos, por eso hay una comisión de búsqueda que tiene que ver con buscar y localizar a esta persona y la investigación del hecho delictivo, ¿verdad? Que también va de la mano con localizar a la víctima. ¿Por qué los medios de comunicación dicen que hay corrupción? Mira, seguramente se ha detectado, por ejemplo, en tratándose de desaparición forzada, que deben intervenir para que se dé este tipo de penal y esta violación a derechos humanos por desaparición forzada, deben intervenir directa o indirectamente servidores públicos. Sí, la ley habla de con el apoyo, aquiescencia o consentimiento. Yo digo indirectamente, pero aparece. Y obviamente esa intervención pues no es ni gratuita y normalmente tiene que ver con que están coludidos con los criminales que realizan esto. Entonces, por otro lado, se habla mucho también que en la práctica de la búsqueda, de hecho, muchas de las quejas que me tocó recibir en la comisión cuando presté mis servicios ahí, decían que les pedían dinero, es que hay que adelantar esto porque antes de su caso hay estos otros, o miren, no tengo yo todo el equipo, voy a necesitar, y son subrefugios que se usan en la práctica para obtener dinero. Y la otra es los compromisos previos que tienen con las partes criminales que pues les alimentan, que les estén avisando de las denuncias, etcétera, etcétera. Todo eso se menciona en esos expedientes
y obviamente pues se trasciende a la opinión pública y considero que es una de las varias razones por las que se menciona. En que el es mucha sentido corrupción. del trabajo de inteligencia, que es fundamental. ¿Y cuál es el otro? Eso, la investigación desde el punto de vista de análisis y contexto. Es decir, la investigación de inteligencia desde el punto de vista policial va de la mano con los datos que ya se tienen. Tenemos lugares donde las incidencias son muy altas y la forma en que los desaparecen. Entonces, pues hay que actuar en consecuencia. Nosotros, por ejemplo, cuando se hizo esa recomendación y después muchísimas recomendaciones particulares, hacíamos énfasis en un sistema de alertas. ¿Sí? Lo vemos, te lo voy a decir con palabras sencillas porque esto ha aflorado recientemente. Se detectó, por ejemplo, bajo el gancho de darles trabajo, los citaban en las centrales de autobuses y ahí es donde ya los capturaban y los desaparecían. Entonces yo vi que se volvió un esquema. Pues ahí mi trabajo de prevención y de investigación me lo da bajo ese análisis de contexto, como se le llama. De hecho, la ley lo prevé de esa manera. Entonces, también ahí se ve que no se ha aprovechado. Y la otra es la intercolaboración. Te voy a dar, se detectó ejemplos, pero aplica a cualquier supuesto. Había una persona fallecida, investigada por el tema del delito por el cual falleció, pero esa persona también tenía un reporte de desaparición, pero como el área que investiga los homicidios tenía el asunto, no había comunicación, o al revés, No hay de comunicación. aquí no se les informaba, o en ciencias forenses que ya tenían, y entonces, No hay confianza y no hay cooperación. exactamente, no hay colaboración. Ya se ha mejorado mucho eso, pero aún falta, ¿verdad? Es que sin cooperación nos volvemos vulnerables. Y eso es de lo que se prevalecen quienes se dedican a esto. Justamente de esas deficiencias, de esas falencias, se prevalecen en gran medida estos grupos criminales o quienes andan viviendo de estas cosas. Se genera la crisis y somos un estado vulnerable. Muy vulnerable. Y bueno, Javier, sigue siendo muy vigente esa recomendación que ya data de Por 2018. supuesto, como Me parece que nunca. me lo estás platicando como si haya emitido ayer la Mira, recomendación. por ejemplo, esa recomendación fue aceptada por todos los municipios, por el gobierno del estado. Recordarás que el alcance de las comisiones estatales es a nivel estatal, municipios Sí. y entidad federativa. Fue aceptada. Y después hay un área en todas las comisiones, y aquí no es la excepción, de dar seguimiento al cumplimiento de los puntos recomendatorios. Y entonces se le dio seguimiento y después a todos los municipios hubo unos que cumplieron muy bien, otros lamentablemente la mayoría no cumplieron o cumplieron deficientemente o parcialmente, y entonces se emitieron después 125 recomendaciones en seguimiento a las acciones de cumplimiento de cada uno de esos municipios sobre esa recomendación general 3 del 2018, y uno de los municipios, que es el caso de tu pregunta, fue Teuchitlán. Me parece que fue la 104 que le tocó a Teuchitlán, y ahí estamos diciendo en qué no cumplieron. Ahora me platicas esta recomendación 104 que se refiere exclusivamente a Teuchitlán, pero si les parece, vamos a una pausa y regresamos para hablar de la recomendación 104 que específicamente se refiere al municipio de Teuchitlán. Ya regresamos.
Ya estamos nuevamente con usted, tratando un tema por demás interesante. Y esta tarde está con nosotros el doctor Javier Perlasca Chávez, quien nosotros consideramos que es uno de los especialistas más importantes a nivel nacional sobre el tema de los derechos humanos. Y ahora regresamos con el tema de la recomendación 104 de Teuchitlán, que fue emitida en el año 2021. Javier, ¿en qué consiste? Bueno, primero, gracias por tus amables conceptos a mi persona. No creo ser tan importante, pero te lo agradezco. No, sí lo eres. Segundo, mira, esa Tu recomendación. modestia, además, la admiro con esa capacidad que tienes de humildad, de sencillez que te caracteriza, pero sí lo eres. Bueno, pues muchas gracias. Te decía, en el 2018 emitimos la Recomendación General 3 del 2018. Y entonces, todo ese año, 2019, 2020 y 2021, le dimos seguimiento a cada uno de los puntos recomendatorios que tenían que ver las diferentes instancias involucradas en este tema aquí en el estado de Jalisco, y todos los municipios, por razones naturales y administrativas, pues estaban involucrados desde el punto de vista de los deberes que la misma norma establece, y desde el punto de vista de los puntos que detectamos que hubo omisiones o malas acciones respecto de cada municipio. En el caso de Teuchitlán se emitió la 104 diagonal 2021, y ahí pues advertimos muchas cosas. Por ejemplo, que esto ya lo mencionamos hace rato y prácticamente está generalizado, que es falta de coordinación entre la entidad del ayuntamiento y las áreas correspondientes, seguridad pública, etcétera, con a nivel estatal y a nivel federal. Repetimos, hay una ley que coordina y permite que esto sean servicios coordinados directa e inmediatamente entre ellos. El apoyo es de ida y vuelta, no son cuestiones de competencia, ahí ya están establecidas. Luego, por ejemplo, no se generaron se capacitó en esta materia. La misma norma obliga a todos, dio 6 meses de su vigencia a todo el sistema nacional, municipal, estatal y federal para capacitar a quienes tuvieran que ver en este tema, desde el punto de vista de las responsabilidades públicas e institucionales. No se realizó ninguna capacitación, y la que hubo pues no cumplía con los mínimos parámetros al respecto. Eso es por un lado. Luego no se crearon los grupos de búsqueda o células de búsqueda, como también se les llama, que todos los municipios tienen la obligación, y también en el estado y también a nivel federal, para la búsqueda. Esto implicó por consiguiente pues que entre otras cosas, derivado de todo eso, pues se siguiera omitiendo, por un lado, el cumplimiento de la norma, y por otro lado no se cumpliera adecuada y eficazmente lo determinado en la recomendación que fue aceptada, ¿verdad? Y además, pues, eso nos indicaba que ahí en ese municipio ya había un contexto, quizás no tan notorio como en otros municipios, pero finalmente que había el tema visible de la desaparición de personas, y por tanto era indispensable cumplir con todos esos indicadores o con todas esas recomendaciones y deberes legales previamente establecidos. Entonces, trae como consecuencia que se emita esa recomendación, donde, por supuesto, de lo que se trata es que finalmente se logre eso y se vuelve a solicitar de las responsabilidades correspondientes a quienes no cumplieron, que no es tan importante eso, sí lo es, pero es más importante que se cumpla lo que no se ha cumplido, porque finalmente eso te va a beneficiar a ti, a mí, a cualquier persona, incluyendo a ellos mismos. En el tema de desaparición de personas, muchos operadores, tanto jurídicos como de seguridad pública, como de persecución del delito, están desaparecidos. Entonces no es un tema nada más donde la ciudadanía o la
persona común y corriente que no tiene que ver nada con la función pública es la afectada. Yo lo he dicho, nadie estamos exentos, ni nuestras familias, de vernos en una situación de esta. Nadie. Quien diga lo contrario, con todo respeto. Y que ojalá no No, a nadie. yo soy creyente, como dicen, Dios no lo quiera. Pero si no entendemos esto, Hay que comprenderlo, hay que conocerlo, entonces no actuamos, ¿verdad? hay que conocer. Nuestra posición de poder o de lo que sea, Los derechos se accionan, se exigen, y se garantizan y se restituyen, además. que esa es la función. Además, y Javier, ahorita hablaste de los operadores del derecho. Hemos puesto una especial atención en tanto en los ayuntamientos como en el ejecutivo. ¿Qué pasa con el legislativo? Solamente en este sentido tiene una responsabilidad únicamente de legislar. No, por ¿Qué supuesto otra que no. responsabilidad tiene el Muchísimas, aparato legislativo? muchísimas. Mira, si Porque revisamos, nomás no los oigo. así es. No olvidemos, Estos son muy buenos para el espectáculo, son muy buenos para pronunciarse, pero no hacen la chamba. yo Eso digo, creo yo con todo respeto, no los he visto. y todo el mundo se los ha dicho y nosotros se los hemos comentado, sin faltar el respeto, son hechos incuestionables. O sea, aquí no se trata de estar en contra por estar en contra, es una realidad. Mira, si hay recomendaciones internacionales, nacionales y locales desde el punto de vista de la función que estamos hablando, pero también hay datos de investigación de persistencia del delito, de las deficiencias en esto, de la persistencia cada vez de la comisión de la desaparición y el aumento en los registros y números de personas desaparecidas. Entonces me dice que debo de actualizar mis normas de entrada. Y entonces yo puedo acudir, hay muchísimo material de trabajo donde yo puedo revisar y con 2, 3 asesores preparados que los deben de tener, porque si vemos ahí, hay mucha parte de los nombramientos que se van en asesores de los grupos parlamentarios y del mismo directamente de las mismas instituciones como tales dentro del Congreso. Ese es por un lado. Pero también seguramente más de algún diputado o diputada tiene relación con alguien desaparecido. Entonces lo saben O con sus electores. y lo viven, que es la obligación que tienen. Yo entiendo, nada más lo entiendo, que pues tienen compromisos con sus partidos políticos y si este partido político tiene o no mayoría y si esa mayoría corresponde también a la misma facción o grupo político que gobierna el Estado o no. Yo entiendo eso, pero finalmente somos seres humanos, somos personas, tenemos familias y todo, y hay que enfrentar el problema. Lo peor que podemos hacer es la política del avestruz. En ninguna parte del mundo ha funcionado, ¿verdad? De la subordinación. Es que Un aparato legislativo siempre subordinado a lo que tú has Y dicho, ahí a los están intereses de su partido. es correcto, y ahí están los resultados. Yo creo que con mucho respeto y sin sentirse Agraviado. agraviados pueden decirle, oiga, señor X, oiga, jefe acá, ¿por qué no vemos esto? Miren, Y si no, los invitamos a por dialogar. supuesto, y con todo gusto lo hemos hecho. Cuando tuve el gran honor de trabajar en la comisión, yo es una institución a la que quiero mucho, le aprendí muchísimo, pude poner en práctica mucho de los conocimientos de los que adquirí aquí y en otros lados y en mi experiencia personal, profesional. Les hemos mandado, hay informes especiales, hay recomendaciones particulares, hay recomendaciones generales, incluso estudios que nos han pedido. Ahí tienen material. No es cuestión de ser un poco más humildes. No pasa nada. Todos ganamos. Aquí todo se gana si incidimos en mejorar esas prácticas. Además, la tarea ya está hecha. Con leer la ley general y si le falta algo hay que actualizarla. Ahí está uno de los principios de progresividad del que hablabas. Lo podemos hacer en los hechos y si es necesario hacerlo en la ley, pues esa es su función natural. Modificar, expedir, reglamentar.
Claro. Y la otra parte es la voluntad política. Creo que esa parte Claro. ha fallado mucho por las razones que sean, menos el beneficio del servir a los demás, que es exactamente por la cual fueron designados, ¿verdad? Yo creo que si lo entendemos eso, podemos dar pasos muy agigantados, porque el tema, pues, ni modo que lo nieguen, somos el estado número 1 en personas desaparecidas, ya desde hace muchos años. Javier, el tiempo es inexorable, como tú lo sabes. Dios perdona, pero el tiempo no. Así es. Estamos ya por concluir. ¿Cuáles serían tus conclusiones? Bueno, pues que ahí están. Yo creo que es un tema que hay que dar cara. Sí, aquí no se trata de ser valientes ni nada, simplemente asumir la realidad. Ese es un ejemplo, este hecho de que ya le dio la vuelta al mundo. Tú decías que en Jalisco ya en todos lados se menciona. Ahí está un ejemplo que nos debe de llamar y provocar a cambiar nuestra actitud donde estemos, porque también mucho en el ámbito particular nos quedamos callados, no denunciamos, no aportamos, preferimos no meternos en problemas, y en la función pública, que es lo más importante porque es el deber de ellos. Sí, el servidor público vive de servir, lo tendamos o no, así, y entonces tomar, ahí están los indicadores, qué se hace bien, qué no se hace bien, mejorarlos, porque esto está creciendo. Y no creo, yo lo digo con mucho respeto, que en corto tiempo se vaya a controlar y a acabar. Entonces, entre más nos tardemos, como dicen los muchachos, en ponernos las pilas y actuar en consecuencia, más grave va a ser como dicen, hay una bola de nieve que sigue creciendo y la caída no se le ve fondo, entonces necesitamos actuar. Y creo que esto que estamos haciendo a través de este canal de difusión es muy importante, porque otro de los factores que incide en comentar sin conocimiento de causa es la falta de información y difusión correctas y adecuadas, ¿verdad? Entonces, difundir, dar a conocer, todo esto ayuda, aunque sea molesto, es más el beneficio que la molestia que pueda provocar. Yo a eso le apuesto. Pues un programa muy provocativo, pero además de provocativo, ilustrativo. Y tienes toda la razón, porque además la comparto. El trabajo en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial tiene un común denominador, el servicio público. Y todos en el servicio público somos responsables. Es correcto, de acuerdo. Estamos en lo controvertido del derecho, en esta área de reflexiones jurídicas. A ustedes, gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Que si muero me mates.